Bienvenidos una vez más a este rincón virtual donde la intriga y el salseo nunca terminan. Soy vuestro anfitrión de confianza y estoy aquí, como siempre, listo para desgranar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, las redes sociales y por supuesto, todo aquello que nos hace decir wow. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo arder las redes, ha generado más debates que un clásico de fútbol y nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, amigos míos, vamos a hablar de Kerem y Yandé. Pero no de cualquier cosa, no. Vamos a hablar de un supuesto, un rumor, un chisme, una posibilidad que si se confirma, nos dejará a todos con la boca abierta. Y es que según dicen por ahí ha habido un mensaje directo, un DM, un mensajito que ha volado por los confines de Instagram, un texto que como una bomba de relojería, podría cambiarlo todo. Así que abrochen sus cinturones, agárrense fuerte y preparen sus palomitas, porque vamos a desentrañar este culebrón digital. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en esta vorágine de dimes y diretes, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chismorreo, si son fans del misterio y la especulación, no duden en suscribirse al canal. Aquí siempre encontrarán temas candentes, noticias jugosas y análisis profundos que los dejarán pensando. Además, dejen su like si les va gustando la cosa, y no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos, esos que también aman el salseo. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan pasión, química en pantalla y por supuesto, una legión de fans que sueñan con verlos juntos, no solo actuando sino también, quizás, en la vida real. La pareja que incendió la televisión con su interpretación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares, generó una conexión tan fuerte que incluso después del final de la serie, los rumores de una posible relación amorosa continuaron circulando con fuerza. Y es que la química que desprendían en la pantalla era tan palpable que resultaba difícil creer que fuera solo actuación. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más, algo que iba más allá de la mera amistad. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de todas estas especulaciones. Cada publicación, cada like, cada comentario de Kerem y Yandé era analizado con lupa, interpretado y diseccionado en busca de cualquier pista, cualquier indicio que confirmara los anhelos de los fans. Pero hasta el momento ni Kerem ni Yandé habían confirmado ni desmentido oficialmente una relación. Han mantenido una postura ambigua jugando un poco al despiste, lo que ha alimentado aún más el fuego de la rumorología. Y ahora, en este contexto de expectación y misterio, surge este supuesto DM. Un mensaje directo que, al parecer, ha llegado a manos de alguna fuente anónima que ha decidido compartirlo con el mundo, o al menos, con algunos rincones selectos de Internet. La pregunta del millón, la que nos quema por dentro, es ¿qué decía ese mensaje? ¿Era una declaración de amor? ¿Una confesión? ¿Un simple saludo? Pues bien, prepárense porque las respuestas, como todo en este mundo del salseo, no son del todo claras, ni mucho menos definitivas. Pero lo que sí podemos hacer es analizar todo lo que se sabe, las posibles interpretaciones y, por supuesto, dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Por qué? ¿Dónde estaría la gracia si tuviéramos todas las respuestas al instante? Según los rumores que circulan por las redes, este DM no era una simple conversación casual. Se dice que el mensaje tenía un tono personal, íntimo, y que contenía palabras que sugerían una conexión más profunda que la de dos simples amigos o compañeros de trabajo. Algunos hablan de una declaración de amor velada, de confesiones de sentimientos guardados, de planes de futuro juntos. Otros, más cautelosos, creen que el mensaje podría haber sido malinterpretado o incluso manipulado. Y es que en este mundo de las redes sociales, todo es posible. Es fácil editar una captura de pantalla, modificar un texto o inventar una historia completa. Por eso es importante tomar todas estas informaciones con pinzas y mantener una actitud crítica y escéptica. No podemos creer todo lo que vemos en Internet. Pero, dicho esto, también hay que reconocer que cuando el río suena, agua lleva, y que la intensidad de los rumores y la insistencia de las fuentes que aseguran la existencia de este DM, hacen que nos preguntemos si, quizás, hay algo de verdad en todo esto. Y es que no podemos negar que la idea de que Kerem y Yandé estén juntos en la vida real nos encanta, a la mayoría de nosotros al menos. La química que tenían en la pantalla era tan fuerte que resulta difícil no fantasear con la posibilidad de que esa misma química se haya trasladado también a sus vidas personales.
Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, nos encanta creer en las historias de amor de cuento de hadas y nos ilusiona la idea de que nuestros actores favoritos puedan encontrar la felicidad juntos. Pero volviendo a la realidad, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión. Kerem y Ande son personas reales, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y por mucho que nos encante la idea de que estén juntos, debemos respetar su privacidad y sus elecciones. No podemos entrometernos en sus vidas ni presionarles para que hagan algo que no quieren. Pero a pesar de todo esto, la curiosidad nos corroe. Queremos saber, queremos conocer todos los detalles, queremos llegar al fondo del asunto. Y es que los rumores sobre este supuesto DM han abierto una nueva ventana a la especulación, una nueva oportunidad para soñar y fantasear con la idea de que Kerem y Ande sean algo más que compañeros de trabajo. Y así las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías e interpretaciones sobre este mensaje. Los fans han creado hashtags, han publicado montajes de fotos y vídeos, han debatido incansablemente sobre la veracidad del rumor y han intentado, por todos los medios, encontrar alguna prueba que confirme o desmienta la historia. Y es que la pasión de los fans no conoce límites. Son capaces de analizar hasta el más mínimo detalle, de investigar hasta el último rincón de Internet y de conectar puntos que a simple vista parecen inconexos. Y aunque en muchas ocasiones sus teorías resultan ser infundadas o fruto de la imaginación, en otras, sus intuiciones han dado en el clavo y han revelado información que nadie más conocía. Así que no podemos subestimar el poder de la comunidad de fans. Son ellos al fin y al cabo quienes mantienen viva la llama de la esperanza y quienes, con su pasión y su dedicación, hacen posible que este tipo de rumores sigan circulando por las redes sociales. Y por supuesto son ellos también quienes nos mantienen a nosotros, los curiosos, entretenidos y enganchados a la pantalla, esperando con impaciencia cualquier novedad sobre este misterioso DM. Pero volviendo al mensaje en sí, hay algo que resulta especialmente intrigante. Se dice que el mensaje no solo contenía palabras de amor, sino también referencias a experiencias compartidas, a momentos vividos juntos, a bromas privadas que solo ellos dos entenderían. Esto, en caso de ser cierto, añadiría un toque de intimidad y autenticidad a la historia, lo que haría aún más creíble la posibilidad de que haya algo más que amistad entre Kerem y Ande. Por supuesto, hay quienes dudan de la veracidad del DM. Algunos sostienen que todo es una invención, un montaje creado para generar polémica y atraer la atención de los medios. Otros incluso acusan a los fans de ser demasiado obsesivos y de interpretar cualquier gesto como una señal de romance. Y en cierto modo, estas críticas no carecen de fundamento. Es cierto que en ocasiones, la pasión de los fans puede llevar a interpretaciones erróneas y a exagerar la realidad. También es cierto que en el mundo de las redes sociales, la desinformación y las noticias falsas están a la orden del día, y que es fácil crear una historia convincente a partir de un simple rumor. Por eso es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Debemos analizar todas las informaciones con sentido crítico y no creer todo lo que vemos en Internet. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que este DM sea real. Al fin y al cabo, la vida real es a menudo más sorprendente y misteriosa que la ficción. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel y las relaciones personales se entrelazan con las profesionales, todo es posible. Así que mientras esperamos nuevas informaciones y nuevas pruebas, no nos queda otra que seguir especulando, debatiendo y disfrutando de este culebrón digital que nos tiene a todos enganchados. Y es que al final, el salseo es parte de la esencia de Internet. Es una forma de entretenimiento, una manera de escapar de la rutina y de dejar volar la imaginación. Y mientras sea sano y no cause daño a nadie, podemos permitirnos el lujo de disfrutar de estos pequeños momentos de misterio y expectación. Pero volviendo a Kerem y Ande, hay algo que debemos tener claro: son ellos, y solo ellos, quienes tienen la última palabra sobre este asunto. Son ellos quienes decidirán si quieren hacer pública o no su relación, si quieren compartir con nosotros sus sentimientos y si quieren confirmar o desmentir los rumores que circulan por las redes. Nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y respetar sus decisiones. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir fantaseando y podemos seguir disfrutando de la magia que crearon juntos en la pantalla. Y es que no podemos negar que la química entre Kerem y Ande era a algo especial, algo que trascendía la mera actuación.
Y quizás, solo quizás, esa química haya dado lugar a algo más, algo que va más allá de la ficción y que se ha trasladado también a la vida real. Y en ese caso, sería maravilloso poder presenciar el nacimiento de una historia de amor de esas que nos hacen creer en el destino y en la magia de las relaciones. Pero independientemente de lo que pase, de si el DM es real o no, de si Kerem y Ande están juntos o no, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. No podemos juzgar sus decisiones ni criticar sus vidas. Solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Y si al final resultara que están juntos, sería una gran alegría para sus fans y para todos los que seguimos con interés sus vidas. Pero si no fuera así, tampoco debemos decepcionarnos. Al fin y al cabo, la vida es así, impredecible y llena de sorpresas. Y lo importante es aprender a disfrutar de cada momento y a aceptar las decisiones de los demás. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de este culebrón digital, sigamos especulando sobre este misterioso DM y sigamos soñando con la posibilidad de que Kerem y Ande sean la pareja de nuestros sueños. Y es que al final, la magia del espectáculo está en eso, en la capacidad de hacernos soñar, de hacernos creer en lo imposible y de hacernos escapar de la rutina. Y en este sentido, Kerem y Ande nos han dado mucho que soñar. Y por eso les damos las gracias. Y por supuesto, gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este viaje de especulación y misterio. Y bien, mis queridos youtubers, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el mundo del salseo y la especulación. Hemos analizado los rumores, hemos debatido sobre las posibles interpretaciones y, por supuesto, hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre la veracidad del supuesto DM de Kerem a Ande, hemos aprendido una lección importante: en el mundo de las redes sociales, no todo lo que vemos es verdad y es importante mantener una actitud crítica y escéptica. Pero al mismo tiempo también debemos permitirnos soñar y fantasear, porque al final, eso es parte de la magia de la vida. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo con ustedes los temas más candentes del momento. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre este supuesto DM? ¿Creen que es real? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre estos temas. Así que no duden en compartir sus pensamientos y sus teorías en la sección de comentarios. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta forma nos ayudarán a seguir creciendo y a seguir compartiendo con ustedes los mejores contenidos. Recuerden que aquí siempre encontrarán temas interesantes, noticias jugosas y análisis profundos que los dejarán pensando. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y les digo, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos youtubers. Y recuerden, mantengan la curiosidad, pero también la calma.